Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar trabajando con algo que ustedes ya lo trabajaron. Es decir, vamos a repasar algo que ustedes estuvieron trabajando para luego trabajar con algo nuevo, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a trabajar, que ustedes ya lo trabajaron, es sobre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Antes de empezar a hablar sobre eso, o de recordar eso, si hablamos de revolución, ¿sí? O pensamos en un sinónimo de revolución, podemos decir que es un cambio, ¿sí? Bueno, y la revolución industrial, vamos a repasar un poquito lo que fue, porque ustedes yo creo que lo recuerdan muy bien porque ya lo han trabajado, pero vamos a hacer un pequeño repasito para refrescarles la memoria, ¿sí? Bueno, la revolución industrial, como les decía, fue un hecho que se dio o que sucedió en un periodo de tiempo. Se dio desde el año 1780 al año 1850. Y el lugar donde sucedió fue en Inglaterra. Y ustedes saben que esa revolución, como les dije anteriormente, es un cambio. Sí, en Inglaterra hubo ese cambio en ese periodo. Porque, si recordamos, en Inglaterra la economía antes de la revolución se basaba en la agricultura, en la ganadería, en la artesanía. Había diferencia de clase social. Estaban los burgueses por un lado, que eran los capitalistas, y estaban el proletariado por el otro, que eran los obreros, las clases más bajas. ¿Y qué sucedía en ese tiempo? Los artesanos trabajaban, en el campo trabajaba la ganadería, la agricultura, ¿sí? Y era cómo se manejaba la parte económica. Pero en ese periodo hubo un señor que inventó una máquina, la máquina a vapor, si ustedes lo recuerdan. Y cuando surgió esa máquina a vapor y otras máquinas, por ejemplo, como la máquina de hilar, perdón, ustedes saben que ¿qué pasó? Empezó a bajar o a reducir lo que eran los trabajos artesanales y empezaron a utilizar las maquinarias para trabajar. Y cuando surgieron las maquinarias, los burgueses, que era la gente que tenía plata, los capitalistas, vamos a decirlo así, ellos empezaron a invertir en esas máquinas y ahí surgieron las industrias. ¿Y qué pasó? La población rural, que era donde criaban, donde plantaban, empezó a bajar la población rural. ¿Por qué? Porque la gente en el campo empezó a quedarse sin trabajos y tenían que venirse a la ciudad, a la planta urbana, que era donde estaban las industrias, para poder así trabajar y poder sustentarse. Entonces, en esa revolución podemos ver que un cambio que hubo fue, un gran cambio fue que, por ejemplo, las máquinas surgieron. Así la máquina a vapor, la máquina de hilar, de tejer, entre otras, y también la parte de la población rural que disminuyó y creció la parte de la población urbana. Y si hablamos un poco de la Revolución Francesa, fue una revolución política. También fue un tema que trabajaron. Algunos lo trabajaron conmigo porque recuerdo que hicimos una videoconferencia en Meet, creo que fue antes de mi parcial, que estuvimos trabajando con ese tema. Y fue una revolución política que se dio en el medio político. ¿Y qué sucedía ahí? La Revolución Francesa se dio en Francia y fue en el año 1789. En ese tiempo en Francia el régimen era monárquico, quiere decir que los gobernantes, los que gobernaban eran la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Si ustedes lo recuerdan o si traen a la memoria, era el rey, el clero y la nobleza, los nobles, que vivían muy bien. Ellos eran los que
tenían el poder económico. Podemos decir que eran los que tenían las riquezas. ¿Y qué sucedía? Ellos vivían su vida de lujos, tenían sus privilegios, mientras que la burguesía, que eran los abogados, los comerciantes y los artesanos, además de los campesinos, ellos vivían, trabajaban, tenían que pagar mucho impuesto y vivían cada vez más en la miseria. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? La burguesía, como les dije que eran los artesanos y eso, ellos se cansaron de tanto impuesto y de vivir siempre en la pobreza. ¿Y qué pasaron? Se revolucionaron, no aceptaron más eso. Entonces, luego de unos conflictos que hubieron, esa burguesía creó una asamblea nacional, que era como una comisión, ¿sí? Y en ese proceso que hubo ahí con conflictos, bueno, esa alianza nacional, esa comisión que surgió, terminó, para así decirlo, eh, terminó con la monarquía, ¿sí? Se cansaron de esa vida que vivían de trabajo y pobreza, se revolucionaron y tomaron el poder con esa comisión llamada Asamblea Nacional, tomaron el poder y ahí el poder político, que les dije que fue una revolución política, bueno, el poder político pasó del mano de la monarquía hacia la Asamblea Nacional. Esa fue la gran revolución, ¿sí? Y bueno, pero igual en ese tiempo hubieron personas que no aceptaban esas ideas de impuestas por los reyes y por los que gobernaban. Había gente que no aceptaba eso. Y en ese periodo surgieron unos hombres, unos señores, que nosotros los llamamos los pensadores, ¿sí? Que tenían nuevas ideas. Y esas ideas que ellos tenían eran nuevas, ¿por qué? Porque eran a favor del pueblo, era para bienestar del pueblo. Ellos tenían ideas ellos querían cambios y querían era ayudar al pueblo. Y bueno, a continuación, en el video que ustedes van a ver a continuación, va justamente a hablar sobre esos señores, esos pensadores con nuevas ideas, que ustedes tendrán que mirarlo, sí, van a tener que prestar atención y mirar ese video que les voy a compartir más adelante con atención para luego poder realizar la actividad que les voy a poner, ¿sí? Entonces, muchas gracias, miren el video, presten atención y contesten las preguntas que les voy a poner.